con una idea de hacer un homenaje a Hugo Chávez. Él había nacido en una familia, la madre era maestra y el padre creo también. A pesar de todo, era una familia humilde. Inclusive el primer día, la madre, como tenían varios hermanos, no lo podía mantener, se lo dio a la abuela para que lo críe. El primer día de clases en la escuela primaria no lo dejaron entrar a la escuela porque estaba descalzo, y fue descalzo porque no tenían plata para zapatillas, zapatos, etcétera. Él la miseria o la pobreza la vivió desde chico en carne propia. Y para salir de la pobreza, como en Venezuela la aristocracia no se dedicó como en Argentina a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, no tenían esa visión. Él se dedicó, se metió en las Fuerzas Armadas porque era más o menos fácil. Fue un buen cadete, un buen oficial, ascendió rápido, se metió en política adentro de las Fuerzas Armadas, y adentro de los cuarteles habían armado como grupos de estudio y leían a Bolívar. Después fueron mechando con el marxismo, con otros autores, con autores heterodoxos, y fueron elaborando una intuición y entre su experiencia y la intuición de lo que necesitaba la población o Venezuela. Y eso fue el germen, la semilla que después, cuando florece, se convierte en el golpe del 92. Sí. El golpe del 92 fue el Caracazo, ¿no? No, el Caracazo fue En una el revuelta 89. popular del 89. Del 89, bárbaro. Que se opuso al sistema bipartidista que tenía Venezuela. Tenía dos partidos principales, el AD, que era Acción Democrática, y el COPEI, que se iban turnando los gobiernos desde la década del 60. Los sindicatos tenían poco, escaso, nulo poder, y las Fuerzas Armadas, una especie de club de coroneles como el peronismo original, inicia una transformación política. El golpe del 92 fracasa, Chávez sale públicamente a asumir la responsabilidad del golpe, y dice a sus compañías, a sus camaradas de armas, que depongan las armas, que ya no tenía más sentido combatir. Pasó en ese golpe lo que pasa mucho. Nos han derrotado por ahora. Por ahora. Por ahora, dijo. Dijo lo mismo que había que poner las armas, y que bueno, él asumió el golpe, fue preso, pero pasó lo que pasa en muchos golpes, que mucha gente antes del golpe dice que va a apoyar, que va a tomar tal medida, y cuando empieza el golpe se borran, no participa, y se quedó Chávez colgado del pincel y se bancó la que vino después. Así que bueno, ese fue un poco el germen del chavismo. Yo creo que Chávez fue aprendiendo en el ejercicio del gobierno los problemas reales. Si bien tenía una intuición y una experiencia, cuando estuvo en la presidencia empezó a ver otras cosas. Se habló también de un intento de asesinato fallido, se comió un balazo en la pierna, pero nunca se comprobó. Bueno, tu impresión sobre el proceso de Chávez, un pro y un contra. Yo en contras no veo muchos. O sea, yo creo que se puede aproximarse desde distintos ángulos a un homenaje a un hombre tan necesario como Hugo Rafael Chávez Frías. Yo partiría de algo que tiene que ver con mi condición de intelectual. Era una persona, una formación intelectual asombrosa. Conocía la historia y le explicaba a la perfección en un discurso público. Estuvo en el 2006 en Ferrocarril Oeste y habló de historia y habló de teoría. Conocía a los grandes clásicos del pensamiento político, no solo a los del marxismo o a los actuales como Toni Negri, por ejemplo, como Ernesto Laclau. Conocía a los clásicos del pensamiento político, Hobbes, Locke. Era un intelectual formidable, conformado
en la condición de autodidacta. Desde lo intelectual yo lo homenajearía así. Desde el punto de vista militar, es un hombre que comprendió cabalmente que las Fuerzas Armadas deben defender a la patria, y lo llevó a cabo, de cabo a rabo, y además le dio un contenido completamente distinto. O sea, no hay patria si no hay trabajo para todos, no hay patria si hay pobreza, no hay patria si intereses extranjeros influyen en nuestra economía, y transformó no solamente la sociedad venezolana, sino que también transformó a las propias Fuerzas Armadas de Venezuela, que son hoy en día uno de los apoyos fundamentales del movimiento bolivariano. Desde el punto de vista de Chávez estadista, cambió la historia Chávez, cambió la situación. Qué lindo un mate cuando uno habla, es parte de las grandiosidades argentinas. Tomalo y si querés. En el año 90 hubo una reunión de Iberoamericana, y el presidente de México le dijo a Fidel Castro: tú hablas y te vas. El presidente era Fox, presidente del Partido de Acción Nacional, el partido más derechista de México. Tú hablas y te vas. 20 años después tenemos una CELAC, que es una organización continental que excluye a Estados Unidos. Tenemos la existencia del ALBA, que es la realización mediante recursos del petróleo de una unidad mucho más fuerte. En la CELAC están todos los estados. Los más comprometidos con el proyecto bolivariano están en el ALBA, Alternativa Bolivariana para América Latina. Tenemos la UNASUR, tenemos el Mercosur, con Venezuela integrando el Mercosur. El Mercosur es creo que es la quinta economía del mundo. Tenemos un proyecto que se va a revalidar en la elección del día de mañana. Todas las encuestas coinciden en que va a ganar Maduro, porque los pueblos balancean. ¿Cómo estaba el pueblo venezolano antes de Chávez? Horrible. ¿Cómo está hoy? Con una enorme cantidad de mejoras. Y yo cerraría esta parte y después seguimos conversando diciendo una simple cosa. El 27 de octubre del 2010 y el 5 de marzo del 2013 quedó expuesto irrefutablemente las grandes mentiras de los medios. Los medios decían que Chávez era un tirano, los medios decían que Néstor Kirchner era odiado por todo el mundo. El 27 de octubre del 2010 Néstor Kirchner murió, y nadie de la multitud que lo fue a llorar fue obligado. O sea, cuando se muere alguien odiado, nadie sale bajo la lluvia a despedirlo. Y cuando murió Chávez, si hubiera muerto un tirano, hubiese provocado la alegría de su pueblo. Y no fue algo completamente contrario. Chávez provocó una tristeza no solamente en el pueblo venezolano, sino que fue continental y mundial. Los negros del Bronx, digo en el sentido, gente de piel oscura, no es una... mostraron en sus ventanas la cara de Chávez y banderas venezolanas. Los palestinos, que eran reprimidos, como son reprimidos constantemente por el Estado de Israel, fuerza de ocupación en Cisjordania, los enfrentaba con banderas de Venezuela y con la cara de Chávez. Es un líder de los pueblos del mundo. Sí, va a quedar en la historia como el Che Guevara, más o menos. Mucho más que el Che Guevara, un ejemplo mucho más. No es que quiera tirar al bombo al Che. La realización de Chávez es gigantesca. En un mundo donde predominaba el neoliberalismo, mostró en concreto que hay otro camino, no diciendo vamos a construir el socialismo a escala interplanetaria como hacen los partidos trotskistas. Mostró un camino y le dio una esperanza a los pueblos de todo el mundo. Y por eso es criticado por la izquierda también, por una izquierda de café que nunca hicieron nada. Yo diría una izquierda arteriosclerótica. O sea, Vilma Ripoll, yo un día fui a la embajada venezolana y estaba haciendo un acto contra Chávez en la puerta de la embajada venezolana. No te podés extrañar que esa mujer esté siempre con la oligarquía en la Argentina, porque algún día yo voy a tener tiempo y voy a hacer una recopilación de dichos de los partidos trotskistas y tomar en la misma fecha declaraciones de La Nación, del diario La Nación, donde dicen exactamente lo mismo. Son neoliberales de izquierda.
Son infiltrados, son una operación de inteligencia, podría decirse. No creo, no, yo no llegaría a decir eso. Son portadores de teorías que están absolutamente obsoletas y que no dan cuenta de la realidad. El punto de partida del trotskismo es el programa de transición de León Trotsky, que dice en 1938, las fuerzas productivas de la humanidad han cesado de crecer. Vos podés decir eso en medio de ese mundo que se estaba desintegrando, que marchaba a la Segunda Guerra Mundial. Podés decir una cosa, ahora sostenerlo 70 y pico de años después, cuando no solamente las fuerzas productivas de la humanidad no han cesado de crecer, sino que han crecido más que en toda la etapa anterior de la humanidad, es propio de dogmáticos vacíos. Ahora, si vos decís que no crecen las fuerzas productivas, no hay ninguna posibilidad de concesiones. Entonces, no podés tener una posición política. Todos los burgueses son iguales, todos los burgueses son represivos, entonces no podés tener una política diferente frente a un burgués. Aceptemos que los Kirchner son parte del capitalismo, pero no es lo mismo el kirchnerismo que el PRO. Entonces no podés tener una política diferenciada porque el capitalismo no puede dar nada. El capitalismo lo único que puede provocar es sangre, sudor y lágrimas, por decirlo en términos churchilianos. Sí, pero para el pueblo, no para la aristocracia. Vamos a hablar claro. La aristocracia europea sobrevivió a las guerras. Lo que pasa es que es distinto quien conduce la nave y quien la lleva adelante. Entre los logros de Chávez está una cadena de supermercados del Estado. Un sistema de abastecimiento estatal, no es una cadena de supermercados. ¿Podés explicarlo un poco? Vos tuviste la experiencia en Venezuela, ¿por qué? No, estuve en Venezuela yo. Bueno. Lo más cerca que estuve fue cuando estuve en Perú, que en el norte, desde el norte de Perú, una ciudad que se llama Máncora, te podés tomar un micro por 14 pesos y llegar a Caracas. Pero no tenía tiempo y estaba con mi mujer y con mi nena que ahora tiene 3 años, en aquel momento no tenía ni 1 año. Entonces no pude tomarme ese micro, pero la tentación no me faltó. Acá hay un problema. Venezuela, por un lado, carecía de producción alimentaria propia. La monoproducción de petróleo significaba lo que vos como economista sabés que es la enfermedad holandesa. Sí. Cuando hay un producto que un país es muy rico y que le permite exportarlo de modo abundante, eso ahoga toda otra producción. Venezuela compraba hasta el pan en Estados Unidos. Entonces había monopolios privados comerciales que lucraban con las necesidades del pueblo. Y tal vez es una experiencia para retomar también en la Argentina. Utilizaban la inflación como mecanismo para neutralizar los esfuerzos hechos desde el Estado para darle a las masas mayor poder adquisitivo. Entonces creó un sistema de abastecimiento donde si el kilo de carne vale 100 bolívares, estoy diciendo cualquier cifra al voleo, no tengo idea, vale 100 bolívares en el supermercado común, en el sistema de abastecimiento popular sale 15 bolívares. Entonces le permite, pese a los monopolios privados, acceder al pueblo venezolano a una alimentación digna y completa. Y además de que tuvo intentos no del todo bien logrados de llegar al autoabastecimiento o soberanía alimentaria. Parte de los acuerdos primitivos entre Néstor Kirchner y Hugo Chávez fueron que la Argentina recibía petróleo y le vendía vacas y tecnología para producir vacas a Venezuela. Vacas vivas le vendía y tecnología para seguir produciendo vacas vivas, y le pagaba también el petróleo con contratos por medio de los cuales ingenieros agrónomos, ingenieros, creo que se llaman zootécnicos, es el título exacto de otra variable de la ingeniería agronómica, iban a desarrollar emprendimientos productivos de alimentos. Es parte de las grandes realizaciones de Chávez. ¿Cómo funcionaba un poquito más? No termino de entender el sistema de abastecimiento.
El espacio físico lo pone el Estado, Sí. el espacio físico lo pone el Estado, y los empresarios van y venden directamente, es como un mercado central, pero Es como un supermercado donde se compra a los nuevos abastecedores o tal vez también a los viejos abastecedores y se le vende al pueblo y tal vez el Estado subsidia algunos de los productos. No estoy al tanto completamente de todo. Bueno, en salud, ¿qué podés resaltar? En salud y en educación, ¿qué podés resaltar? Yo quería hacer un comentario sobre esto, que a Walmart, a Carrefour, a Coto, a Jumbo se les pone los pelos de punta cuando escuchan Chávez y estas ideas, porque que el Estado venga, el Estado en Argentina, si pudiera estatizar, por ejemplo, locales de supermercados y armar su propia cadena para tener el espacio físico, y que armara mercados concentradores como el mercado central, pero a una escala menor, nos ahorraríamos posiblemente el 70% o 75 u 80% del precio. Para que la gente se dé una idea, hay productos que el empresario lo deja a 4 pesos la unidad en Carrefour, en Walmart, y cuando va el empresario a esa misma cadena y ve su producto, está 25, 24, 23. Entonces ese costo se lo lleva la intermediación comercial. O sea, los márgenes con que trabajan los grandes supermercados son enervantes y además es una política mundial. Yo lo observé cuando estuve en Perú. Hay rubros que no les interesa competir. Yo compro el queso en un pequeño comercio de mi barrio, lo compro a 30 pesos el queso fresco. Y en los grandes supermercados está de 45 para arriba. No es que lo compren más caro, lo recargan más. Pasa lo mismo con el fiambre. Yo compro el jamón crudo a 20 pesos el cuarto kilo y está a 25 los 100 gramos en los grandes supermercados. No es que lo compren más caro, lo recargan. O sea que es una política consciente que hacen. Y precisamente eso intentó Hugo Chávez con ese sistema de abastecimiento y desgraciadamente lo que hace el mercado central, que hay otros mercados, hay organizaciones sociales como el Movimiento Evita que han abierto un mercado parecido en la zona de Avellaneda, son intentos demasiado tenues y tímidos. Debería haber, que señores quieren competir, compitan, que se abran mercados en todos los barrios, que el Estado impulse donde se pueda abastecer el pueblo con precios baratos y después si quieren sobrevivir que compitan. No son partidarios de la libre competencia, eso también es libre competencia. Exactamente, pero bueno, la intervención del Estado es mala. Y el problema que hay es mala si favorece al pueblo. Cuando el Estado interviene salvando bancos que se van al tacho, no veo ni las mismas quejas de esos sectores. Exactamente. En salud y en educación, ¿qué podrías hablar del legado de Chávez? Bien, no es un legado, sino que es algo que continúa y como vamos a ver en la elección de mañana. En los barrios populares de Venezuela, no sé si vos conocés el conurbano, que hay unos lugares, desgraciadamente, no de lo mejor, que son las salas de primeros auxilios, eran de lujo al lado de lo que era Venezuela. No se conocía la salud preventiva. Entonces, la construcción del chavismo construyó a nuevo muchos barrios y cada barrio contaba con un hospital y mucha gente conoció gracias al chavismo lo que es la salud preventiva, o sea, ir al hospital para hacerse un chequeo y prevenir procesos. La gente iba cuando ya estaba muy enferma y se encontraba con hospitales que estaban hasta la cabeza y donde ni siquiera los podían atender. Entonces, lo del chavismo es fundacional en ese punto. No existían ni siquiera institutos que formaban maestras para chicos discapacitados. A mí me choca esa expresión, capacidades especiales. No había maestras de sordomuda, no había formación de maestras de sordomuda, de maestras para chicos
autistas, para chicos con otras discapacidades de orden neurológico, y todo eso lo creó el chavismo. En términos educacionales, no solamente creó una enormidad de institutos de enseñanza primaria que permitieron que ningún chico le pase lo que le había pasado al joven Hugo Chávez, que entre paréntesis tenía mi misma edad, somos los dos del año 1954. Se generalizó la educación primaria y Venezuela es el segundo país de América Latina en que está erradicado el analfabetismo. El primero fue Cuba, que lo erradicó hace mucho tiempo. Se impulsó mucho la educación secundaria y hay una enorme cantidad de estudiantes universitarios que no se lo reconocen del todo, porque dentro de los estudiantes universitarios hay una muy fuerte oposición a Chávez. Pero en realidad sería muy asimilable a la clase media que se enriqueció con el peronismo y que pintaba en los años 50 viva el cáncer cuando Eva agonizaba de la enfermedad que la llevó a la tumba. Es la misma estulticia de las clases medias que salen a cacerolear contra el gobierno de Cristina y que le están impulsando un proyecto que después les va a terminar colocando la soga en el cuello. Cuando salen a cacerolear, como van a cacerolear el día jueves, la campaña que están haciendo los medios le va a asegurar una cierta audiencia, ese cacerolazo que venía medio muerto, con esto que está pasando del debate sobre la justicia, se va a fortalecer el cacerolazo del 18. La clase media no es consciente que fortaleciendo esos proyectos lo que hace es terminar poniéndose la soga al cuello. Yo quiero recordar a la gente de clase media que el neoliberalismo hizo que muchos de sus hijos se fueran del país, hizo que mucha gente de clase media terminase en villas miserias. La colectividad judía, que es una de las colectividades más fuertemente de clase media, tenía un 10% de su población viviendo en villas miserias en el año 2001-2002. Lo que zafaban de la villa es porque se iban a Israel. O sea, la desintegración nacional, la destrucción del tejido social, la fractura de la unidad familiar que provocó el neoliberalismo, ustedes la están avalando, favoreciendo esas algaradas como las del 18 de abril. Por ejemplo, ¿por qué si la colectividad judía lo sufrió en carne propia el neoliberalismo, aparece el rabino Berman apoyando a Macri? Porque le presta eso es lo que yo no entiendo. Y lo mismo la Iglesia Católica también lo sufrió, porque había gente que iba a las iglesias a pedir comida y pasaba de que una botella de 3/4 de aceite mezcla la terminaban sorteando entre 7 familias y hasta el mes que viene no había. ¿Por qué son dos cuestiones distintas. La Iglesia es centralmente una organización al servicio del poder, el poder oligárquico en la Argentina en la década del 30, del poder capitalista en los grandes países capitalistas de la actualidad, del poder romano en la época desde Constantino en adelante, siglo III después de Cristo. Berman es un individuo que opera desde su posición reaccionaria en una colectividad donde tienen mucho peso los sectores de derecha. La colectividad judía no es una unidad. En la colectividad judía hay sectores que son incondicionales del Estado de Israel. Yo he sido durante mucho tiempo conferencista habitual en organizaciones de la colectividad judía, y el día que tuve que hablar de la AMIA se armó un quilombo porque yo no me callé nada. Entonces dije que el Mossad había mandado gente a torturar a algunas personas acá. ¡Horror! Se pusieron absolutamente locos. Si el Estado de Israel acepta la tortura legalmente, ¿qué vienen a descubrir? Israel, la existencia del Estado de Israel tira a la derecha aparte de la colectividad judía. Pero no es una única unidad la colectividad judía. También hubo muchos judíos desaparecidos. Hay muchas madres de Plaza de Mayo que son judías, algunas de mi familia, y que también o son judías o han muerto. Sí. Madre Plaza. Hay sectores de la izquierda argentina que se han nutrido de la colectividad judía. Entonces, lo de Berman es una posición
a la vez de derecha, pero expresión de un individuo. Bueno, vamos terminando el reportaje ya. Un vaticinio para mañana las elecciones en Venezuela. El vaticinio es indudablemente que gane Maduro, porque nadie que votó a Chávez va a votar contra Maduro. O sea, esto está claro. Yo creo que muy desapegado a la realidad es el vaticinio de James Petras, que tiene una columna radial los días lunes en una radio uruguaya, vaticinó 57-43. Pero si es el mismo de Chávez, 55 a 44, no cambia demasiado. El rumbo popular de la revolución bolivariana seguirá, y de ese modo se va a hacer cierto aquello que dijo en su momento Chávez: viviremos y venceremos. Más allá de que físicamente Chávez murió, su siembra permanece y va a permanecer por muchos años en Venezuela. Bueno, los dejamos. Y no pudimos hablar de Margaret Thatcher. No importa, sí, vamos a hablar de Margaret Thatcher en un próximo programa. Me interesa hacer el contraste, la evolución del neoliberalismo desde Pinochet, Margaret Thatcher, Reagan y lo que vino después, y ahí se puede hacer un programa muy interesante. No tiene que ser hoy. Hoy no va a poder ser. No, sí, obvio, pero yo prefiero dejar pasar semanas, que cuando se termina la noticia en los medios, nosotros retomamos la noticia y refrescamos y le ordenamos la cabeza a la gente. Entonces pronto podremos hacer un programa, ya que nos salimos de lo urgente, acerca de la muerte de Gardel. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y hay mucha gente que nos va a llamar para hablar de Gardel. Bueno, buen fin de semana. Pueden volver a escuchar este programa el miércoles a las 19 por FM 90.1, la FM de Devoto, y por www.fm90.com.ar. Si estás en la calle con tu celular, podés escucharnos. Un abrazo, esperamos que de algo haya servido, y a disfrutar este fin de semana que hay sol, y después la semana que viene parece que vuelve el mal tiempo. Así que un abrazo.